Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que ha moldeado gran parte de la historia moderna, la clase social. Vamos a desglosar cómo un texto fundamental define este concepto, dividiéndolo en dos grupos principales. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente la clase social? Después vamos a conocer a los dos actores principales de esta historia, veremos cómo se relacionan entre sí, lo llevaremos a un caso práctico en El Salvador y, para terminar, analizaremos los diferentes tipos dentro de la clase propietaria. Entonces, arranquemos con la gran pregunta. ¿Qué es la clase social? A ver, ¿hablamos de cultura? ¿De cuánto dinero se gana? ¿O es algo más de fondo? Veamos qué nos dice este enfoque. Miren, esta ilustración lo deja bastante claro. El mensaje es potente. La clase social, desde esta perspectiva, no se trata de la identidad, como la raza o la religión. No. La verdadera línea divisoria tiene que ver con el control económico, con la relación que se tiene con los medios de producción. O sea, en el fondo todo se reduce a una pregunta bien simple. ¿Se es dueño de las cosas que producen riqueza? Ya saben, las fábricas, la tierra, la maquinaria. O por el contrario, se necesita vender la propia fuerza de trabajo para poder vivir. Esa es la distinción fundamental que, según esta teoría, parte a la sociedad en dos grandes bloques. Y claro, estos dos grandes bloques tienen nombres propios, así que vamos a conocer a los protagonistas de este escenario económico, la burguesía, o sea, los dueños, y el proletariado, es decir, los trabajadores. La división es bastante tajante, ¿no? Por un lado están los propietarios de todo el aparato productivo. Por el otro, quienes lo único que poseen es su capacidad para trabajar, su tiempo, sus habilidades, y tienen que venderlas a cambio de un salario para subsistir. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva. Sus raíces están bien plantadas en el siglo XIX, en las definiciones que formularon dos pensadores que cambiaron el mundo, Karl Marx y Friedrich Engels. Ahora, lo más interesante no es solo que existan estos dos grupos, sino cómo interactúan, porque no viven en mundos separados. Hay una dinámica que los une y al mismo tiempo los pone en tensión. Pensemos en esto como si fuera un engranaje. Los dueños necesitan la mano de obra para que sus empresas funcionen y generen ganancias. Simple. Y los trabajadores necesitan los salarios que pagan esos dueños para poder vivir. O sea, se necesitan mutuamente. Pero, y aquí está el detalle, no es para nada una relación entre iguales. Esta imagen lo resume todo. El trabajador es quien, con su labor, crea el valor, el que fabrica el producto. Sin embargo, la mayor parte de esa riqueza generada, lo que se conoce como la ganancia, se la queda el propietario. El salario, desde este punto de vista, es solo una fracción de todo el valor que el trabajador produjo. Bueno, hasta ahora hemos estado en el plano teórico. Pero ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? El texto que estamos analizando nos da un caso de estudio muy concreto y nos lleva a El Salvador. Fíjense bien en este número, 19.189. Según los datos del 2005 que presenta la fuente, esa es la cantidad de personas que forman la clase propietaria en El Salvador. Es un grupo realmente pequeño. Y ahora veamos el otro lado de la moneda. Más de 1 millón de personas. Ese es el tamaño del proletariado. Como muestra el gráfico, están repartidos por toda la economía. Industria, comercio, servicios, son, en esencia, la enorme fuerza laboral que mueve al país. Pero el análisis va un paso más allá. Resulta que no todos los dueños son iguales. El texto los clasifica en diferentes especies, por decirlo de alguna manera, según qué sector de la economía controlan. Y como verán, cada una viene con su propia caricatura. Primero, la burguesía industrial. Son los dueños de las grandes fábricas, de las plantas que procesan alimentos, de las químicas, en fin, los que se dedican a transformar materia prima en productos. Luego tenemos a la burguesía terrateniente. Aquí el poder no está en las fábricas, sino en la tierra. Controlan las inmensas extensiones de cultivo, como las plantaciones de café o de caña de azúcar, que son clave en la economía. Seguimos con la burguesía comercial. Este grupo no necesariamente produce cosas, sino que controla cómo se mueven y se venden. Son los dueños de las grandes cadenas de tiendas, los supermercados, las empresas de importación, los que manejan el consumo. Por supuesto, no podía faltar la burguesía bancaria. Su materia prima es el dinero mismo. Controlan los bancos, las aseguradoras, los fondos de pensiones y al controlar el flujo del dinero tienen un poder gigantesco sobre el resto de la economía. Y para terminar esta clasificación está la burguesía de servicios. Son los dueños de la infraestructura que sostiene nuestra vida moderna. Las telefónicas, las distribuidoras de energía, los medios de comunicación, incluso las universidades privadas.
Pero aquí viene lo más importante que señala el texto. Estas categorías no son cajones separados. Muy a menudo, los mismos grupos familiares o de poder son dueños de industrias, bancos y empresas de servicios a la vez. El texto llama a esta red de poder interconectada una oligarquía financiera. Entonces, en resumen, la gran idea que nos deja este análisis es bastante directa. La clase social no es un asunto de cultura o identidad, sino una consecuencia directa de la posición económica. O se es dueño de los medios para producir, o se tiene que trabajar para los dueños. Y esto, claro, nos deja con una pregunta picando. Este modelo nació en el siglo XIX con la imagen de las fábricas en mente. Pero ¿qué pasa hoy, en plena era digital, con los programadores, los creadores de contenido, las criptomonedas? ¿Sigue aplicando esta división tan marcada entre dueños y trabajadores? Es sin duda algo para reflexionar.